Muy bien, seguimos en este programa por CX30, Radio Nacional 1130M, radionacional.com.uy por internet, Facebook, estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos. Teníamos unos problemitas técnicos que los pudo arreglar Damián y por eso se nos atrasó un poquito el bloque anterior. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, Conrado, una vez más. Estuvimos Buen día. conversando con la doctora Graciela Bianchi antes y creo que hay temas que los vamos a trasladar también a tu columna. Una campaña, la del referéndum, con una deshonestidad brutal, una deshonestidad de parte Sin duda. del Frente Amplio, del PCNT, de lo que yo llamo la izquierda organizada marxista-leninista, mentiras por doquier y un trabajo doble de parte de ustedes, ¿no? Tener que ir a explicar la ley y por otro lado también explicar las mentiras, es decir, desmontar esas mentiras, desmentir. Por lo tanto, en el caso de la doctora Graciela Bianchi, por sus características personales, por su personalidad, le va ensayo la honestidad brutal que la caracteriza y se genera tanto odio de parte de esa izquierda organizada. De parte de ustedes, en tu caso, yo califico tu trabajo, Conrado, como un trabajo meticuloso, ordenado y muy puntual. Este, Tiene puntos de comparación con lo que salió a hacer el doctor Eduardo Luz, que vamos a contar con su presencia el próximo lunes. Este, Salió a explicar la ley, salió a dar una especie de explicación, a contar los hechos, y a partir de ahí yo creo que las mentiras caían. Ese creo que fue tu caso, no sé si me equivoco. Sí, nosotros lo que nos dedicamos fue hablar de la ley, hablar del contenido de la ley. Lo hicimos en estos micrófonos y en esta Sí, cámara. sí, eh, y la verdad que ahí tú hiciste una contribución muy importante para que la gente pudiera conocer los artículos, conocer de qué se trataba cada uno, cuáles eran sus efectos. Y eso para nosotros era lo fundamental. Obviamente, ante una campaña de tergiversación y de falsedad, por supuesto nosotros teníamos que salir a contestar. Y se dio un cúmulo de falsedades que creo que degradaron mucho el debate democrático y lo que fue la campaña, porque uno se terminó dedicando a contestar esas falsedades y a veces dejando poco espacio para explicar justamente la ley. mm, Pero bueno, muchas de esas mentiras se cayeron por sí mismas, otras tuvieron que caer ante lo que nosotros contrarrestábamos y decíamos. Es cierto también de que hay mucha gente que una vez que se dice una mentira y se repite, es muy difícil poder retrovertirla, ¿no? Porque generalmente las audiencias no son las mismas, exacto. entonces uno tiene que repetir muchas veces lo mismo para que en definitiva pueda amplificarse y pueda llegar a todo el mundo. Así que bueno, de eso se trata este tema, pero bueno, creo que el resultado fue positivo para los intereses del país, Mm, una ley importante con cambios que la gente solicitaba, y por suerte estos cambios vinieron para quedarse. Asimismo también vino para quedarse ese ánimo de cambio en el cual yo he hecho mucho hincapié, mm, ese ánimo de cambio que se dio en el año 2019, en mm. octubre y noviembre, y bueno, se ratificó en las urnas justamente el rumbo que está llevando adelante el gobierno. Así que es muy, Ujú. muy importante lo que sucedió el domingo pasado. Acá hay muchos puntos a analizar, ¿no? Después del referéndum. Por un lado, va a ser necesario para ustedes, recién lo conversábamos con la doctora también, un desglose de parte de técnicos, ¿no? De parte de politólogos, de científicos sociales, un desglose de cómo se votó. Hay muchos datos. Por ejemplo, está el voto anulado, un porcentaje grande del voto anulado. Los Sí. motivos, y bueno, yo los puedo conjeturar, Conrado, ¿viste? No, no soy un experto en ese tema, pero puedo intuir que ese voto está porque hay gente que de pronto pensó, yo no me quiero ver arrastrada a votar sobre algo que no conozco y en una campaña que se ensució tanto no me quedó claro. Ujú. Incluso los debates a veces más bien confunden más que aclarar las cosas, porque como ya los votantes están divididos en este país, ahí hay otro dato importante a analizar. El país está dividido y hay votantes que van a escuchar solo una campana y otros otra. Bueno, la mentira a ellos les servía. Esto no fue algo, digamos, casual, estaba muy bien No, montada la estrategia. no. A ellos les sirvió crear esa Y mentira y repetirla. presentaron a Valenti, ¿no? Claro. Valenti es experto en hacer campañas que justamente apelen a la mentira, apelen a cosas distintas de lo que dice Claro. una ley. Y quiero terminar con este punto, a ver qué te parece, Conrado. Y en ese desagregado hay un elemento clave que hay que analizar y nadie lo analizó, simplemente lo esbozó por Sekansky, el corte generacional.
cómo se vota, por ejemplo, el mapa de Montevideo, cómo votó Montevideo en distintas zonas, distintos municipios, cómo fue ese voto, dónde predominó el sí, dónde predominó el no, y dónde predominó el no, y no por tanta ventaja. Mirá vos todo lo que hay que analizar ahí, que es en el sin duda. sudeste de Montevideo. Después, por otro lado, ese desglose generacional a nivel del país y a su vez también por departamento. Creo que va a ser un trabajo interesante que van a tener que hacer los partidos políticos de la coalición para entender al pueblo uruguayo, ¿no? El votante uruguayo que ahora de acá a 2 años y 8 meses estamos en elecciones a nivel nacional. Mira, con respecto a lo que es la desagregación de los números y de poder estudiar pormenorizadamente de qué manera se votó, hay un componente de voto joven, digamos, que se inclinó por el sí, con el pasar de los años, y no tantos años, porque ya a partir de los 40 y pico o 40, la gente se volcó más para el no, pero allí lo que me parece que sucedió es que, bueno, se imprimió mucha fuerza al relato de que la policía tenía herramientas para ir hacia al abuso, ¿no? El exceso en el trabajo policial. Muchos jóvenes, que son los que generalmente salen en la noche y salen los fines de semana, Mm. a lo mejor se vieron atemorizados por esa situación, por ese relato, y se terminaron inclinando por el sí. Yo creo que es una de las explicaciones. Y Obviamente, después hay... el joven, viste que es más incendiario también, Conrado. Todos sabemos, fuimos jóvenes y tiene más ímpetus de cambios del mundo, de la sociedad, ímpetus más idealistas y hasta revolucionarios, y prende más un relato épico, como el que ellos realizan, es un relato muy épico, entre comillas, y eso prende mucha juventud, ¿no? Bueno, eso también pasa y ha pasado históricamente, ¿no? Mm. Eh, Después hay también un estudio que nosotros tenemos que hacer en Montevideo. Es claro que en determinadas zonas de Montevideo el Frente Amplio sigue siendo muy fuerte y hay poca presencia de la coalición. Allí vamos a tener que hacer un trabajo distinto. Eh, y después en la zona sur de Montevideo, donde se dio el triunfo del no, el municipio CH, y en el municipio E, y Mm. después alguna paridad en el municipio B Mm. y en otro municipio, pero en definitiva hay que estudiar los resultados, hay que decodificarlos Sí. y bueno, trabajar en consecuencia. Sobre todo, a ver, hay que trabajar en seguir mejorando la calidad de vida de todos los uruguayos, porque nosotros no hacemos distinciones entre los que votan al Frente Amplio y los que votan a los partidos tradicionales o a la Mm. coalición. Eh, Creo que lo principal es gobernar para todos, seguir con políticas que fomenten el empleo, la generación de empleo, Mm. apuntalar el poder adquisitivo de la gente. Mm. Esto se está haciendo ahora con herramientas puntuales que tienen que ver con la baja de determinados productos de la canasta básica, que es preocupación de todos. Esta volatilidad de precios se da a Sí. nivel internacional, fruto de la guerra que se está viviendo, y bueno, y hace muy bien el gobierno en tener políticas puntuales para poder bajar los precios de determinados productos que son de necesidades Sí. básicas, digamos, de la gente. Entonces, seguir por ese andarivel, seguir con las reformas, seguir con cosas que quedan pendientes, que son Mm. muchas, y bueno, de esa manera mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos y que bueno, en la próxima elección la gente pueda justamente dirimir entre un modelo de país que pretende avanzar, que Mm. pretende seguir haciendo reformas para que el Uruguay sea más próspero y sea más equitativo, y aquellos que apuntalan a que no toques nada, ¿no? Que Mm. quede todo como está, que quede el status quo, Mm. que las cuotas de poder sindical sean las que sigan mandando, Claro. porque quedó muy evidente cuando habla Fernando Pereira el domingo pasado, lo hizo rodeado de los dirigentes sindicales, Sí. no existía dirigentes actuales del Frente Amplio con cargos en el Frente, por ejemplo, en el Parlamento, no había ninguno. Sí, El sí. único que estaba allí era Michelini, que ya no tiene cargo. Mm. Entonces, hay cosas que han venido sucediendo y que van a seguir sucediendo, y si la coalición republicana justamente no hace los cambios que hay que hacer, bueno, se puede dar una situación que nadie quiere, que es volver atrás. Entonces, tenemos que seguir apuntalando los cambios
y sí. seguir mejorando la calidad de vida de los uruguayos. Ese acto de la oposición después de los resultados del referéndum da una fotografía muy clara de cómo está el país políticamente del lado de la oposición al gobierno. Era el presidente del Frente Amplio, que fue un migrado del PCNT, y él rodeado de los dirigentes del PCNT. Como bien decís, Conrado, se vio un hecho insólito en la política uruguaya, que es que la fuerza política de oposición está desconfigurada, no apareció nadie, solo él en calidad de presidente, pero rodeado de toda la cúpula sindical del Uruguay. Evidentemente eso creo que está dando un mensaje Sí, político muy concreto. Por ejemplo, el gran nerviosismo que hay en el sindicalismo uruguayo respecto a un cambio que va a sobrevenir en materia de regulación sindical, con este proyecto de ley de la personería jurídica, que seguramente tendrán que discutirlo más. Hoy hablamos con la doctora Graciela Bianchi, habrán puntos de vista dentro de la coalición para mejorar ese proyecto de ley, como lo mandata la Constitución, ¿no? La personería jurídica, pero también regular la actividad sindical, dice el artículo 59. Reconocer, digamos, a través de la regulación sindical. Ahora, eso también da otro dato. El marxismo-leninismo que representa el PCNT a través del Partido Comunista es el que está llevando adelante la oposición a este gobierno. Llevaron adelante el referéndum, ¿no? Salen estos mensajes muy tristes para la democracia, como el de Fernando Pereira, diciendo que van a seguir en esta lucha. Se convocó el día lunes a combatir, a seguir combatiendo, como si estuviéramos en un país que viviera una dictadura, ¿no? mm, Viste que los mensajes de ellos son de una épica de lucha, no bajemos los brazos, hay que seguir combatiendo, como si se estuviera en un país descalabrado, que estuviéramos bajo un dictador o algo por el estilo. Ese es el relato que ellos tienen. Entonces, te cierro el comentario con esto. Eso que tú decís es muy cierto. El componente económico, social que el gobierno va llevando adelante, y Dios quiera que en estos 2 años y pico los hechos confirmen mucho más la ley a mucha gente, pero ese es el aspecto racional del voto, es el que va a poder evaluar todo eso. Y después está el otro gran aspecto que es el irracional, el que tiene la camiseta puesta, los ideologizados que no van a escuchar ni la realidad misma. No sí, sé sí, sí. eso cómo lo ves, ¿no? Y ahí yo creo que está esa campaña en el debe de ustedes de ir a esos barrios, de ir a Sí. distintas zonas, porque el capital humano, diría ayer Caumón, el economista, habría que revisarlo también en ese desglose desagregado de información, ¿no? A través de expertos, por supuesto, politólogos, sociólogos. ¿Qué capital humano hay en esa zona, no? No olvidemos que es un país que viene destrozado en la parte educativa. Sin duda, pero a ver, yo creo que a ver, hay varias puntas ahí, ¿no? Una de ellas, lo que tú decías, no hay una situación por la cual se tenga este tipo de tesituras que tienen los sindicalistas y algunos dirigentes del Frente Amplio, como que, bueno, la lucha recién comienza y ahora hay que salir nuevamente, no por vías, las que son las vías democráticas, sino a tratar de desestabilizar Sí. y generar caos, ¿no? Y que en ese caos, bueno, ellos eh, puedan obtener alguna ventaja. Esto fue también parte de lo que hizo en su momento la guerrilla, ¿no? Salvando las distancias y los tiempos, en un momento en el cual había un colegiado en aquel momento del Partido Nacional, o sea que había existido un viraje en el gobierno, el Partido Mm. Colorado había gobernado durante 93 años seguidos, el Partido Nacional gana en el año 58, se establece allí un colegiado y después un segundo colegiado a partir del año 62 y en el año Sí. 63 aparece la guerrilla. Lo que estaba demostrado era que a partir de las urnas se podía perfectamente cambiar el signo político de quien gobernara. Bueno, ellos decidieron desestabilizar, siguiendo determinadas recetas y lo que sucedía en Latinoamérica con la Sí. orientación de Cuba, y a partir de ahí generaron el caos, ¿no? Entonces, salvando las distancias y salvando los tiempos, parecería ser que la actitud de algunos dirigentes sindicales es esa, No, parece ¿no? que sí, Conrado. Yo no salvaría tanto las distancias. Hay un plan general de desestabilización a nivel del Bueno, continente, ¿no? A nivel bueno, del continente. esperemos eh, que no sea con las armas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Pero si es con otros mecanismos, obviamente va a contar con partidos que apelan a la República que van a salir a contestar. Sí, Entonces, además supongo que hay un ejército nacional que también está muy bien mentalizado en cuanto a defender las instituciones, porque yo qué sé, está el clima enrarecido realmente.
Un dato que te paso. Ellos inclusive ahora están hablando de ir a un referéndum si se da la reforma de la seguridad social. Cosa que no es posible, parece, porque muchos constitucionalistas están explicando que no, según el artículo 79, ¿verdad? El inciso primero, porque es una actividad privativa, legislativa privativa del Ejecutivo, ¿no? Totalmente. Es una burrada más, una burrada. Este, pero también llama la atención porque el Frente Amplio, el expresidente Vázquez y el contador Astori, ex ministro de Economía, dijeron en muchas oportunidades que habría que hacer una reforma a la seguridad social. Vázquez lo que dijo en el 2017, yo recuerdo cuando él volvió a un viaje oficial a México, dijo, no va a ser este gobierno el que va a tratar una reforma, pero va a ser un próximo gobierno que tiene que encarar esta problemática. Estábamos en el 2017 a mitad de gobierno y no quiso encarar una problemática que él ya estaba advirtiendo, ¿no? Claro. Más allá de eso, cuando se inicia este gobierno, lo primero que hace en la ley de urgente consideración es crear una comisión de expertos para estudiar, para hacer un Mm, diagnóstico y luego recomendaciones de una reforma. En mm, esa comisión de expertos que fue aprobada y que fue votada por el Frente Amplio, mm, esa comisión de expertos fue integrada por ni más ni menos que quien fuera el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social del Frente Amplio, Ernesto Murro, y que fuera 10 años presidente del BPS, ¿no? claro. Eh, Estaba integrada por él, estaba integrada por otros miembros del Frente Amplio y por integrantes del PIT-CNT. O sea que hubo un diálogo que transcurrió durante un año. La comisión de expertos Atravesó todos los un año, sectores sociales, sindicales y políticos, ¿no? todo, y se convocó a organizaciones de todo tipo. Fue realmente un trabajo muy importante el que hizo la comisión de expertos. Cuando se llega al final, se hacen las recomendaciones al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es quien va a enviar el proyecto. Ahora, escuchamos a algunos interlocutores del Frente Amplio, como el senador Alejandro Sánchez, que sale a decir, ¿vieron lo que decíamos nosotros? Tenían oculta una reforma de la seguridad social. Pero ¿cómo oculta? Si Claro. ellos votaron, si ellos votaron la conformación de la comisión de expertos y la integraron, Mm. y si ellos sabían que el gobierno, una y otra vez, el presidente de la República, en la conferencia de prensa que da antes de la última conferencia, Mm. habló justamente de la reforma de la seguridad social, que Fue era una nota necesidad. en varios medios de prensa, Rodrigo. Fue nota que incluso se llegó a establecer digamos, una comparación entre el GACH, el famoso GACH, el Consejo Asesor en Pandemia, y digamos, grupo de asesores que fueron convocados por el gobierno, un grupo de expertos, de juristas en temas Entonces, laborales y constitucionales, ¿no? nuevamente lo que quieren generar es el relato. ¿El relato cuál es? El relato es que esta reforma fue sin diálogo social, que no se convocó a las organizaciones, etcétera, etcétera, cuando no fue así. Fue totalmente al revés. Hubo una integración de Sí. absolutamente todos los actores y se discutió durante un año. No se puede decir que no hubo una discusión. Después, obviamente, son las mayorías las que determinan qué es lo que se termina enviando, Mm. porque no podemos pretender de que porque si no se ponen de acuerdo, bueno, no hay ninguna reforma. Mm. Hay conceptos, hay temas que fueron recogidos de la minoría, pero hay un momento que se tiene que laudar democráticamente, y así se laudó. Mm. Entonces, ahora se quiere justamente generar este relato con respecto a la reforma, que es algo que se viene. Obviamente a nadie le gusta decirle a la gente que tiene que trabajar algunos años más para Bueno, poder jubilar. eso te iba a decir. Ahí van a apuntar todas las baterías, todos los misiles teledirigidos van a estar ahí. Van a estar Entonces, ahí. hay cosas que, bueno, que son irremediables porque también se hicieron cosas que perjudicaron las finanzas del BPS. Claro. Por ejemplo, la ley del año 2008 del primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde se reformaron una cantidad de variables para acceder a una jubilación, se abrió la canilla de jubilaciones, se creía que iban a haber unas 30.000 jubilaciones más por la flexibilidad que se le dio en la ley del 2008 y terminaron habiendo 100.000 más. Entonces, ni siquiera se cumplió la proyección que ellos mismos habían realizado y eso provocó un gran agujero en el BPS. Entonces, que nos vengan a decir a nosotros de que ahora, porque afrontamos la realidad, afrontamos con responsabilidad el tener que legislar sobre un tema que ellos no quisieron legislar,
bueno, como que le estamos haciendo daño a la población. Si la reforma se hubiera hecho en tiempo y forma, por supuesto, no, a lo mejor determinadas cosas no tendrían que ser aprobadas. Y Conrado, ¿tú no pensás lo que dijo el senador Gandini en términos políticos, que el gobierno de Tabaré Vázquez no lo quiso hacer para no pagar un precio político? Porque estas reformas muchas veces suenan antipáticas, sobre todo por este deterioro de la seguridad social. ¿No será que el gobierno también se arriesga a pagar un precio político? Y todo gobierno que hace una reforma de la seguridad social termina pagando un costo político. Por eso el senador Gandini, yo creo que con mucha inteligencia dice, bueno, a ver, si está todo el sistema político atrás de esto, vamos adelante. Ah, Sí. pero si ahora algunos nos sacan el banquito, vamos a ver. Sí. Yo Cuidado que ustedes siempre están conviviendo políticamente con los que pegan la puñalada trapera, ¿no? Hay que pensar que no son personas honestas y todos te dicen que sí, como el caso de Munro, típico caso, van, participan de esas reuniones de técnica, de esta comisión, y después se te pueden desmarcar tranquilamente y asusar a la opinión pública de izquierda diciéndoles que esto es un disparate, bueno, que es una ley impopular. Viste que es el recurso que ellos hacen, ¿no? Dejan que los hechos avancen. Ellos al principio se muestran muy contestes con integrar grupos de trabajo y después, frente a las cámaras, como dice tu colega Schipani, dicen otra cosa, ¿no? Están dentro del Parlamento, dicen una cosa, se ponen de acuerdo, salen a las cámaras y parece que son Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Se convierten en el otro personaje. es así. Es Bueno, así. por eso nosotros vamos a seguir adelante. Yo igualmente lo que sí te digo es una cosa, ¿no? Con respecto al tema seguridad social. Yo presenté un proyecto de ley en el año 2018 que le denominé jubilación activa, que se trata de que aquellos que se jubilan en determinadas condiciones puedan quedar habilitados para el trabajo. Esto ya sucede, Ujú. sucede, por ejemplo, Qué lástima, se cortó un poquito la señal. cuando A uno ver tiene si. una afiliación dentro del EPS distinta, no es funcionario público y cumple determinada cantidad de años de servicio, que actualmente son 30 años de servicio, se puede jubilar por el EPS, por esa vía, y queda habilitado, y está habilitado perfectamente a poner un kiosco, por Bien. ejemplo, ¿no? Y cobrando la jubilación que le da el BPS. Ahora, si uno tiene un kiosco y aparte maneja un taxi, si uno se jubila, no puede trabajar en el kiosco, Mm, es incompatible. Entonces, ¿qué pasa? BPS le quita la jubilación. mm, Entonces, hay ahí una inconsistencia y un grado de injusticia que dentro de lo que se llama la afiliación de industria y comercio, mm, uno tenga incompatibilidad. Y claro. justamente esa afiliación es la mayoritaria. La Te iba a mayor cantidad decir, de trabajadores de Uruguay sí. justamente está dentro de esa afiliación. Por tanto, creo que este proyecto de ley que yo había presentado en el 2008 debería de ser ley. Yo estaré presentando nuevamente este proyecto en las próximas horas. Muchos me dirán, bueno, pero ¿por qué no en la reforma? Sí, la intención era que estuviera en la reforma este tema, pero bien, la situación es que no sabemos si vamos a tener las mayorías justamente para poder aprobar la reforma. Claro. Y en todo caso, la reforma a nivel parlamentario va a llevar una discusión de muchos meses. Yo Claro. creo que esto no puede seguir esperando Ujú. y por lo tanto debe ser ley cuanto antes. ¿Para qué? Para que mucha gente que está trabajando, porque hay mucha gente que está jubilada y está trabajando, que no se tenga que ocultar, porque lo Seguro. está haciendo. Exacto. Entonces, que esa gente no tenga que estar con la vergüenza de estar ocultándose porque no puede seguir trabajando. Pongamos el ejemplo. Ahora, hay mucha gente Hay mucha gente también sí que lo hace. Hay mucha gente, Conrado. por el tema del dinero, digamos, para poder vivir, ¿no? Sino también por un tema de vocación. Sí. Te pongo en tu rol, ¿no? Periodista. ¿Cuántos periodistas llegan a la edad jubilatoria, se quieren jubilar y quieren seguir escribiendo de tanto en tanto en algún diario o Mm, alguna columna en alguna radio? mm, Ahora, si aparecen con su nombre y firma en una radio o en un diario, tienen que cesar en su jubilación. mm. Me parece un disparate. Un disparate. Entonces, el mundo ya ha ido justamente a la jubilación activa. Bien, Me parece que sería muy importante poder aprobar esto cuanto antes. Por bien, eso yo voy a volver a presentar ese bien, proyecto que creo que es bien. muy importante para mucha gente.
Vamos a seguir ese proyecto entonces, Conrado. Vamos a seguirlo una vez que lo presentes, a ver qué suerte corre. Es muy importante, ya lo habías tratado en este programa ese tema Sí, y es un tema muy tal importante cual. que se resuelva. Es urgente eso. Creo que es antes de una gran reforma de la seguridad social. Es un aspecto puntual. Muchísimas gracias, Conrado, por estar con nosotros una vez más, ¿eh? Y te espero la semana que viene, por supuesto. Buen fin de semana. El diputado Conrado Rodríguez conversando con nosotros, un tema muy, muy importante. Ya venimos con él conversando de la nueva agenda legislativa, después de este referéndum. Vamos rápidamente a una pausa y recibimos al doctor Jorge Patpatian, médico sexólogo, para hablar. Vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar de temática, vamos a hablar un poquito de sexualidad médica. Quédate ahí.